Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que contaros en este día de sábado, ya un poco más tranquilos después de la locura de semana que hemos vivido, sobre todo desde el jueves con el anuncio de la llegada de Hamilton al equipo Ferrari para 2025. Como decía también en el día de ayer, Red Bull ya después por la tarde, por la noche, es tiempo de relajarse, es tiempo de enfriarse, decían ahí también. Así que este vídeo tenemos que seguir hablando de muchísimas noticias y que siguen surgiendo tras ese notición que tuvimos ahí, pero por supuesto de un modo más tranquilo, más calmado, más analítico en algunos sentidos y con más información. Tenéis todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo y vamos a dar comienzo. Primero tenemos que hablar un breve tema con respecto al equipo Aston Martin. En este sentido queremos demostrar por qué Fernando Alonso, la primera opción es quedarse en Aston Martin, y esto ya os lo hemos dicho en varias ocasiones, tenemos la información sobre esto en vídeos anteriores, pero por supuesto al final, después de este movimiento que ha habido y quedarse un hueco libre en el equipo Mercedes, surge esa duda. ¿Por qué Alonso iba a querer quedarse en el equipo Aston Martin? ¿Por qué no irse a Mercedes si surge esa oportunidad? Bueno, ya os hemos contado que la primera opción es quedarse en Aston Martin, tal y como se informa en este momento por varios motivos que os vamos a contar ahora, además también un pelín más adelante. Pero sobre lo primero que queremos demostraros es por el hecho de la ambición que hay en el equipo Aston Martin y sobre todo de que este proyecto, como hemos indicado en muchas ocasiones, es un proyecto a largo plazo. Esto lo contó también Fernando Alonso en el pasado 2023, el año pasado, más o menos casi en estas fechas, cuando se presentó el AMR23, donde decía que este equipo ganará. ¿Cuándo? Esa es la duda. ¿Seguirá Alonso en aquel entonces? Quizá no, pero que él es consciente de que este equipo va a ganar. Aston Martin es un proyecto muy ambicioso, sobre todo a largo plazo, y Alonso está muy encantado en este proyecto. Ahora os contaremos más información sobre ello, pero algo que te demuestra la gran ambición que tienen, el gran entusiasmo y sus intenciones de incluso todavía a día de hoy seguir mejorando, lo demuestran el fichaje que quisieron hacer, que ha comentado Lawrence Barretto. Quedaros con este nombre porque la siguiente información que tenemos aún así del vídeo es también sobre él. Pero periodista sobre Fórmula 1 en la propia web de la Fórmula 1 escribe y participa de vez en cuando en el podcast Fórmula One Nation. Y ahí pues estuvo hablando de este fichaje que intentaron hacer desde el equipo Aston Martin para la parte técnica. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de James Allison, el director técnico del equipo Mercedes. Recordamos, siempre os lo hemos dicho, Allison es uno de los mejores directores técnicos que ha pasado por la Fórmula 1, uno de los mejores de la actual parrilla de Fórmula 1, de no ser porque está Adrian Newey, y la persona a la que Mercedes recurrió después de el desastre que habían realizado con el coche sin pontones. Fue quien hizo el Mercedes más dominante de toda la historia, el de 2020, y a él estuvo interesado en ficharle a Aston Martin. Hasta tal punto llegaron las informaciones, hasta tal punto llegaron las negociaciones que tuvo que actuar Mercedes. Mercedes tuvo que entrar en escena, asegurarle sobre todo a James Allison un puesto mejorado más allá de director técnico, que era también al final ese más o menos ese puesto lo que le ofrecían para el equipo Aston Martin, le tuvieron que ofrecer un puesto mejor a futuro en el equipo de Brackley. ¿De qué estamos hablando? Ya os informábamos en su día, porque esto recientemente se ha anunciado la renovación de Allison con Mercedes. En aquel momento ya os comentábamos que aquí había una letra pequeña que era que parecía que cuando terminase el contrato de Toto Wolff en Mercedes, el próximo jefe de equipo va a ser James Allison. Wolff siempre ha indicado que no va a dejar el equipo hasta que no encuentre a alguien mejor que él. Parece que ya lo han encontrado. Ese es el puesto que se han visto obligados a ofrecerle para cuando termine su contrato Toto Wolff en 2026, para que se mantuviera en la escudería de Brackley. De no ser porque hubiera actuado el equipo Mercedes, quizás se lo habría conseguido llevar Aston Martin. Pero bueno, esa era la información que teníamos simplemente para demostraros ese trabajo que sigue haciendo el equipo Aston Martin, y os tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso.
¿Qué tenemos de información nueva con respecto a Alonso y al equipo Mercedes o mantenerse en el equipo Aston Martin? Bueno, Lawrence Barreto, periodista de la propia Fórmula 1, escribe en la propia web de la Fórmula 1, ha hablado de los posibles sustitutos de Lewis Hamilton en el equipo Mercedes, ahora que ha estallado toda esta noticia. Y entra en la ecuación, según él, Fernando Alonso. Es uno de los mejores posicionados para sustituir a Hamilton en el equipo Mercedes. Es una persona más que se pronuncia sobre ello, porque ya os hemos estado comentando gente que lo ha pedido y gente que cree que va a ocurrir. Y ya os hemos contado también toda nuestra información. Es posible, ya os lo hemos contado, y esto primero depende del lugar en el que se encuentre Aston Martin en 2024. Aston Martin es un proyecto a largo plazo e ilusionador. Mercedes es un proyecto que quizá es más seguro a corto plazo y por eso puede llegar a ser tentador para Alonso, pero depende de en qué puesto esté Aston Martin hasta ahora mismo. Aún así, Lawrence Barreto incluye en esta información a Fernando Alonso de ser uno de los posibles sustitutos y destaca que no hay que descartarlo como un piloto que pueda llegar a Brackley la próxima temporada. Asegura que en este momento Alonso está enamorado del equipo de Silverstone, sobre todo porque han sido las personas que han sido capaces de devolverle al podio, capaces de que todo el mundo vuelva a ver a Fernando Alonso como lo que estaba siendo en estos últimos años, pero había gente que no lo apreciaba. Aquí siempre os lo hicimos ver, pero por supuesto por no llegar los resultados, porque el coche no estaba para ello, había gente que no lo apreciaba. Por ese motivo está enamorado, por así decirlo, esa es la palabra que usa Barreto, del equipo Aston Martin y que esperan lo mismo para 2024, esperan que estén en esa posición de pelear por podios constantes. Por ese motivo, ahora mismo es lejana la posibilidad de que Alonso llegase a Mercedes. Ahora bien, si surgiese la oportunidad, se pregunta a sí mismo Barreto, lo que indica es que sería muy difícil decirles que no. Esa es la información que ahora mismo nos dice Barreto. Es lo que os hemos estado comentando. Es que estamos en un punto en el que Alonso, todo hace indicar que va a seguir siendo piloto de Aston Martin. Está muy bien situado, está encantado en el proyecto, pero si llega esa oportunidad, ahí ya no sabemos qué es lo que ocurrirá. Ya os contábamos en el día de ayer que Alonso sí ha llamado a Toto Wolff. Eso era la información que había por parte de la BBC y esto lo comentaban también desde España sin asegurar que haya pasado, pero tampoco sin negarlo. Es decir, que seguramente sí ha pasado. Alonso o el círculo cercano han llamado a Mercedes para tantear la situación. ¿Implica que se vayan a ir seguro? No. ¿Implica que vaya a ocurrir? No. ¿Implica que hay que descartarlo? Tampoco. Veremos qué es lo que ocurre, va a depender mucho de lo que ocurra esta temporada, porque además ya en este vídeo os vamos a contar también Toto Wolff ha hablado sobre posibles sustitutos y por ahora en este punto a Mercedes no le corre prisa. Pero sobre Mercedes ahora nos vamos a centrar un pelín más adelante porque queremos hablar de otro de los temas titulares que habréis podido ver, titular y miniatura del vídeo. Os queremos hablar de los detalles del contrato de Lewis Hamilton. Todos los detalles del contrato de Lewis Hamilton con Ferrari, la verdad que es que te ponen a ti esta oferta sobre la mesa y es que no puedes rechazarla. Quizá Hamilton sí, pero es una bestialidad. Hamilton ha firmado posiblemente el mayor contrato de la historia de la Fórmula 1 y un contrato que difícilmente volveremos a ver repetirse. En cuanto a duración, en los detalles del contrato de Hamilton, que simplemente nos indicaron que había firmado un contrato multianual, ya parece costumbre que los equipos nos digan contrato multianual y no nos digan su duración exacta, aunque por mucho que nos digan multianual puede durar un año y por mucho que nos digan dos, como dijo Mercedes con Hamilton, puede durar un único año. Sabemos que los contratos en Fórmula 1 son volátiles, pero tienen la manía de decir multianual. ¿Exactamente cuánto ha firmado Hamilton? Pues ha firmado una posibilidad de hasta 3 años con Ferrari. Realmente el contrato hoy en día es 2 más 1, 2 años asegurados, por lo que tendríamos un Hamilton en el 25 y en el 26 asegurado en Mercedes y un 27 opcional del propio piloto. Ahora bien, sabemos que los contratos de Fórmula 1, como os decimos, son volátiles, no sirven de nada y Hamilton cuenta con una cláusula de rescisión en 2025. En el caso de que no vea bien el proyecto, podría marcharse tras un único año vestido de rojo.
Pero lo impresionante llega ahora. Las características del contrato de Hamilton en cuanto a salario son una bestialidad. Estamos hablando de un contrato que asciende a los 400 millones de euros. ¿Por qué asciende hasta los 400 millones de euros el contrato que ha firmado? Pues bueno, ha firmado un contrato de salario base, lo que va a recibir sí o sí de 80 millones de euros. Salario neto, esto le va a llegar a Hamilton a su cuenta. Es altísimo, es algo que nunca antes se había llegado a ver, pero es que además se recoge que los bonus que le ofrecen en Ferrari ascienden hasta los 20 millones de euros. Por supuesto, en estos bonus se incluirán que sí victorias, se incluirán que sí, por supuesto, el título. En el caso de conseguir dichos bonus, podría cobrar Hamilton en un año 100 millones de euros. ¿Y cómo asciende hasta los 400 millones de euros? Pues porque John Elkann, presidente de Ferrari, se ha comprometido a invertir 250 millones de euros en los proyectos de Lewis Hamilton, Misión 44, etc. Hay muchos proyectos que está Hamilton ahí metido y en ellos va a invertir el presidente de Ferrari hasta 250 millones de euros. Como para decir que no, es que fíjate, ya de por sí es más alto, por supuesto, que lo que le ofrecieron en Mercedes, pero es que como para decir que no, aunque por supuesto se lo merece. Y no lo digo ya solo por el rendimiento en sí, que bueno, es que Hamilton creo que no hay ninguna duda, que es un 7 veces campeón del mundo, vamos a ver, pero que es que es meritorio por lo que ya os hemos dicho en el canal. Las acciones de Ferrari, antes de que se hiciera oficial, ya estaban en máximos históricos únicamente por el movimiento de Hamilton. Con todo esto, Ferrari ha ganado una bestialidad de dinero sin que haya llegado Hamilton. Desde luego que no había ningún problema. Aquí hay una cosa también interesante con respecto al equipo Mercedes y ahora ya nos vamos al fichajes, que lo ha hablado Toto Wolff también y demás. Pero hay algo de lo que también han comentado y es el hecho de ¿qué personal se va a llevar Hamilton a Ferrari? ¿Se va a llevar mucho parte de su equipo a Ferrari? Sobre todo, quien más se ha estado preguntando a la gente es su ingeniero de pista, su ingeniero en las carreras, Bonington, Bono, para los amigos, por así decirlo, porque así es como lo llaman, ¿no? ¿Por qué es la persona que más se ha preocupado, sobre todo los fans de Lewis Hamilton? Porque Bono es una persona, para empezar, que tiene muy buena relación con Hamilton, esto ya lo ha dicho Lewis también en muchas ocasiones, que son amigos, que no son solo compañeros de trabajo, que ya van a un nivel superior, pero es que además es una persona que sabe llevar a Hamilton en las carreras. Es una persona que sabe tranquilizarlo. Siempre se dice que parece en ocasiones más que un ingeniero como tal, que tiene su parte de ingeniero y trabaja como ingeniero, es casi un psicólogo porque sabe tranquilizarlo a Hamilton, sabe mantenerlo, sabe aguantarlo cuando Hamilton hay ocasiones en las que es muy cansino, que si los neumáticos, que si esto no nos va a salir, que si no sé qué. Cuando lo dice de verdad está bien, pero cuando lo dice porque se pone histérico, Bono aparece y sabe tranquilizarlo y demás, entonces claro, si se va de ahí y se va a un equipo en el que es un caos, en el que las estrategias les salen 2 de 3 bien y la primera les ha salido bien, no saben cómo, en el momento en el que te vas a un equipo en el que son los que peor degradan y Hamilton a las 5 vueltas de carrera ya se está quejando de los neumáticos, va a necesitar a Bono. ¿Se va a marchar Bono con él a Ferrari y con él algún quizá parte de más del equipo? Bueno, pues esto se lo han preguntado directamente a Toto Wolff y lo que ha dicho es que el tiempo dirá. Que ahora mismo no es algo que se contemple, que en cuanto que por ejemplo Hamilton no le había comunicado a Bono que se iba, dice que Wolff, entre toda la personal de fábrica de Brackley que estuvo en esa reunión el jueves, como os contamos, que ahí fue cuando Wolff le comunicó al equipo que Hamilton se iba, estaba ahí Bono y su reacción fue: es 1 de abril, que 1 de abril en Inglaterra es el Día de los Inocentes, es el día que se gastan inocentadas, y se preguntó eso. No sabía nada del movimiento, pero que el tiempo dirá, que tampoco parece que vayan a cerrarle la puerta a una marcha si se quiere ir con Hamilton. Así que también es algo bastante noble por parte de Mercedes. Y ya estamos metiéndonos en las palabras de Toto Wolff, que estuvo en el día de ayer hablando acerca de los medios. Hay que hablaros acerca de los sustitutos, que eso es justo ahora lo siguiente, pero en una de las cosas importantes y buenas que ha dicho
Wolff al respecto sobre esta salida de Hamilton ha indicado que esperan conseguir un gran final de etapa, que es un último año y quieren despedirse por todo lo alto con Hamilton, con Mercedes, con todos juntos. Después del éxito que han logrado todos juntos, quiere que sea un final de etapa bueno. Aún así, duda de que lo vaya a ser, por el dominio de Red Bull va a ser complicado tener un gran año. Eso es lo que dice Toto Wolff y vamos a hablar acerca de esos sustitutos, ¿no?, que podría haber al respecto sobre Hamilton. A Toto Wolff le han preguntado mucho con respecto a los sustitutos que podrían ocupar el asiento de Hamilton. Han mantenido tranquilidad. Han dicho que no les corre prisa, tienen un año todavía por delante y no quieren apresurarse. Pero hay, entre muchos de los nombres que está sonando, hay una joven estrella que ya está en Mercedes, que podría recalar en el equipo Mercedes, aunque sería muy precipitado, y casi que eso es lo que llega a indicar el propio Toto Wolff. ¿Por qué? Estamos hablando de Andrea Kimi Antonelli. Os hemos hablado mucho al respecto sobre este piloto. Es un piloto italiano que este año va a correr en Fórmula 2. Tiene 17 años. En Mercedes lo consideran el próximo Verstappen y han hecho saltarse la Fórmula 3. Ha pasado de la Fórmula 4 directamente a la Fórmula 2. Este es el nivel de confianza que tienen en Mercedes en él. Hasta ahora, todas las categorías en las que ha llegado de rookie las ha ganado. Es un talentazo, es de los talentos más impresionantes que hemos visto en los últimos años que vienen en las categorías inferiores. Quizá desde Verstappen estamos hablando de este momento. Esto desde Mercedes lo saben, le han subido a Fórmula 2 por algo y ahora está sonando su nombre para que le suban ya directamente a Fórmula 1 el próximo año. ¿Va a ocurrir? Lo que dice Toto Wolff es que no quiere ni siquiera contemplar esa opción, sobre todo porque quieren mantener tranquilo a Kimi Antonelli, confían mucho en él y no quieren que ahora, antes de comenzar la temporada de Fórmula 2, estén ya agobiándole con que si el año que viene va a subir a un Fórmula 1. Así que por su parte lo que dice es que ni siquiera quiere contemplar dicha opción. Andrea Kimi Antonelli es piloto de Fórmula 2, llegará a Fórmula 1 si todo va bien y todo sigue el curso que parece, pero que no quiere ni siquiera pensar en esa posibilidad ahora mismo. Y me parece muy bien, al final ha habido mucha gente debatiendo sobre esto y lo que indican es que si quisieran que llegue a Fórmula 1, lo más bueno sería darle ya desde, o sea, que lo supiera ya y darle este año muchas pruebas con el W. Se puede probar el W13 ya, el de 2022, entonces que sería muy positivo eso, pero yo creo que es algo complicadísimo, o sea, es algo que tendría que ser última opción, sinceramente. Las palabras en las que lo explicaba Toto Wolff son las siguientes: Kimi lleva en Mercedes desde que tenía 11 años. Ha estado en el programa Junior y su carrera Junior ha sido muy exitosa. Creo que lo más importante en ese escenario es en que se concentre en la Fórmula 2. Creo que si empezamos a darle vueltas o a soltar rumores en los medios de comunicación sobre él, eso no va a ayudarle en su campaña de Fórmula 2. Acaba de salir del karting hace unos años y ni siquiera tiene 18, así que preferiría no empezar ninguna ecuación sobre Kimi yendo a Fórmula 1 en esta etapa. Sobre eso es lo que se ha pronunciado y, por cierto, hay un piloto que se ha dejado querer por el equipo Mercedes. Es Mick Schumacher, ya está en el equipo Mercedes, pero lo que ha estado comentando el piloto alemán es que su sueño sigue siendo Fórmula 1, que ya lo sabemos, esto lo ha comentado ahora que está cerca de comenzar la temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia. Sabemos que va a correr con el equipo Alpine en el WEC, eso ya os hemos informado sobre ello, pero lo que dice es que su sueño sigue siendo correr en Fórmula 1, que no podía estar más tiempo parado, pero que ese es el objetivo a regresar a ello. Se deja querer por Mercedes, ya es piloto de Mercedes, no es un mal fichaje. Si quieren asentar a Russell como primer piloto, eso desde luego yo creo que se queda igualmente corto. Creo que es algo complejo de que acabas ocurriendo. También igualmente, igual que os decíamos de Kimi, debería ser una de las últimas opciones en este sentido, pero se ha dejado querer un poco por ello. También uno de los pilotos que se ha hablado como posible sustituto de Hamilton parece haber llegado a un acuerdo con Red Bull. Alexander Albon habría firmado un contrato con Red Bull, según informa Peter Windsor, que Peter Windsor es una persona que tiene muy buena información de Williams y dice que ha firmado un contrato con Red Bull. Después de todos estos momentos en los que se ha hablado mucho sobre Albon, y no solo porque se haya hablado ahora de la posible llegada a Mercedes, de ser un posible sustituto a Hamilton, sino porque de verdad es uno de los pilotos más cotizados en la parrilla,
parece que podría regresar al equipo del que salió, podría regresar al equipo Red Bull. Le habrían ofrecido y habría aceptado, según esta información, 3 años de contrato empezando en 2025 y siendo él entonces el sustituto de Sergio Pérez. Las palabras en las que decía esto Peter Windsor son las siguientes: según tengo entendido, a Albon se le ha ofrecido un contrato de 3 años que comenzará en 2025, así que creo que lo vais a ver junto a Max Verstappen en el Red Bull. No puedo imaginar que vaya a decir que no a eso, por lo que entiendo es correcto en un 90%. Aquí hay ciertas cosas que quiero decir. Sí, es muy difícil decir que no a Red Bull, pero ¿diría que no Albon a Red Bull? Bueno, hay motivos por los que puedo pensar que sí y puedo pensar que no. Recientemente, ¿por qué no? Recientemente él ha salido a decir que compartir equipo con Verstappen para él es muy difícil, porque su estilo de pilotaje es completamente opuesto al suyo. Y yéndote a Red Bull, el coche está hecho para Verstappen. Entonces aceptar volver ya habiendo tú dicho y asumido eso públicamente se me hace complejo. Luego, además, en este momento está en un punto en el que toda la parrilla le valora muchísimo. Se ha demostrado que es un muy buen piloto y hay muchos equipos interesados en él. Se hablaba de Ferrari, ahora se hablaba también acerca de Mercedes, se ha hablado mucho acerca también de Red Bull, por supuesto. Yo lo veo complicado en ese sentido por estos motivos. Ahora vas a volver a Red Bull. ¿Por qué sí volverías a Red Bull? Bueno, desde luego que es que no se puede rechazar la oferta de Red Bull. Vamos a ver, es lo que ha dicho Peter Windsor. ¿Quién va a rechazar dicha oferta? Además, más allá de nadie va a rechazar dicha oferta, es la oportunidad de callarles la boca. Es la oportunidad de volver y decir: no me quisisteis, me echasteis, me llevasteis al DTM, me tuve que buscar la vida en Williams y vuelvo. Es una forma de callarle la boca, eso seguro. También es la forma de demostrar que eres mejor piloto incluso de cuando te fuiste. Pero yo lo sigo viendo complicado. Veremos si ocurre, por supuesto, pero es un caso muy diferente al de Ricciardo. Ricciardo volvió con las orejas agachadas, como un perro con las orejas agachadas. Albon ahora mismo está en lo más alto de su carrera. ¿Vas a volver al sitio donde por poco te arruinan la carrera? No se puede rechazar Red Bull, por supuesto, pero yo creo que si hay un piloto que sí que podría rechazarlo, es ahora mismo Albon, por supuesto. Por parte de Red Bull también me extrañaría en el sentido de me extrañaría que admitieran de forma pública que se equivocaron con Albon. Pero bueno, quizá esto es un mal menor que cometerían y ya está. Así que bueno, esta es la información que surge ahora mismo sobre Peter Windsor. Os tenemos que comentar también, McLaren enseñó en el día de ayer, que es que con toda la información que está saliendo, no se podía incluir. McLaren enseñó en el día de ayer el mono que llevarán esta próxima temporada. No me gusta realmente nada, me gustaba mucho más el del año pasado. Mayor predominancia del papaya, sobre todo en la parte superior. Bueno, yo creo que se podría haber hecho cosas mejores. Me ha parecido más interesante de esta fotografía que estaba en Paul Ricard, Piastri. Y también ha salido un diseño que me ha gustado muchísimo de los monoplazas, de cómo pueden ser en la Fórmula 1 2026 un coche con los colores ya de Audi. Como estáis viendo aquí, esta es la fotografía que nos han publicado, este es el diseño y así tiene pinta de que van a ser los monoplazas de Fórmula 1 de 2026. Línea muy continuista con lo que tenemos hoy en día, pero con muchos cambios, sobre todo con ese alerón trasero. También en la fotografía frontal los vemos y a mí me parece más pequeño. En esta fotografía por lo menos sí que se nota la reducción de tamaño que se iba a realizar. Vemos realmente cambios también en parte aerodinámica, aunque aerodinámicamente sí que es bastante continuista. Así que bueno, simplemente quería enseñaros esa fotografía y tenemos que concluir si, por supuesto, si ya sabíais sobre este tema, sí, vamos a hablar acerca de ello. Andretti ha salido públicamente a negar los argumentos que la Fórmula 1 ha puesto en su contra para el rechazo de que entrasen como un 10º equipo. Sobre todo, se han quejado de dos cosas que recoge el comunicado de la Fórmula 1. La primera de ellas, en el caso de la Fórmula 1, indicaron que los motivos por los que no dejaban entrar a Andretti, uno de ellos era porque habían demostrado su nulo conocimiento de la categoría, intentando entrar primero en el 25 y luego en el 26, es decir, entrar ya directamente en el 25, teniendo que construir dos coches radicalmente distintos en un lapso de año, año y medio. Esa es la queja que puso la Fórmula 1, uno de los motivos por los que no lo han dejado entrar, y esto por parte de la escudería estadounidense indican que es
totalmente falso y que esto lo conocía la Fórmula 1. Su idea siempre ha sido entrar en 2026 de manera oficial. ¿A qué me refiero con esto? Y ellos también, por supuesto, lo explican. Ellos públicamente un día dijeron que querían entrar en el 25 y ellos en su proyecto a la FIA sí que es verdad que se recogía que querían entrar en el 25. ¿Por qué? Porque ellos llevan queriendo entrar a la Fórmula 1 desde el 2022. Entonces, si ibas a entrar, si te aceptan en el 23, entrar en el 25 y tener un año y medio de preparación. Como esto se ha atrasado tanto, ellos ya cuando reciben el OK de la FIA y tienen que ponerse en contacto con la Fórmula 1, ya les indican que su plan es entrar en el 26. Pero han recogido la informe que había de la FIA, donde sí que recogían que querían entrar en el 25, para decir que no, que es que querían entrar en el 25 y luego construir un coche en el 26. Esto es totalmente falso y así lo sabía también la propia Fórmula 1. En las palabras directas de Andretti en el comunicado lo que indican es lo siguiente: cuando Andretti Cadillac entró en el proceso de solicitación de intereses de la FIA hace casi un año, la primera temporada preferida de participación fue 2025. La FIA aprobó nuestra solicitud sin ninguna limitación específica sobre si la entrada era para 2025 o 2026. Andretti Cadillac ha estado actuando con 2026 con el año de entrada elegido desde hace muchos meses. El tecnicismo de que 2025 siga formando parte de la solicitud es el resultado de la duración de este proceso. Ellos querían en su día entrar en el 25, pero como se alargó tanto, ellos ya comunicaron que querían entrar en ese 26. El segundo argumento que refutan a la propia Fórmula 1 es el hecho de la reunión que no tuvo lugar. La Fórmula 1 se ha quejado de que le propusieron a Andretti una reunión presencial el 12 de diciembre a la cual ni siquiera obtuvieron respuesta. Sobre esto, lo que indican en el comunicado de Andretti es que al recibir esta noticia, al ver el comunicado de la Fórmula 1, se pusieron los informáticos del equipo de Andretti en búsqueda de ese ofrecimiento, de esa reunión que les habían dicho, y al parecer el contrato con la invitación se encontraba en la pestaña de spam de los contratos de los correos no deseados. Entonces, en este sentido, Andretti pide disculpas, dicen que es un error suyo propio, por supuesto, porque no se dieron cuenta de ese ofrecimiento, y piden una nueva reunión, que sinceramente me parece una excusa un poco mala. Puede ser verdad, pero oye, tienes que estar atentos y más en este momento. Si es verdad, tienes que estar atentos, es un despiste muy gordo y que te puede pesar muchísimo y me parece excusa barata de por lo que sea no se podía o por lo que sea no respondieron, pero que sí que se dieron cuenta y han dicho ahora no, es que se encontraba en el spam. Sinceramente. Pero esos son los dos argumentos que refuta ahora Andretti. Las palabras en las que explicaban esto último era lo siguiente: no éramos conscientes de que se había extendido la oferta de una reunión y no rechazaríamos una reunión con la dirección de la Fórmula 1. Una reunión en persona para discutir asuntos comerciales sería y sigue siendo de suma importancia para Andretti Cadillac. Además de todo esto, finalizan el comunicado diciendo que Andretti sigue trabajando asiduamente para entrar en Fórmula 1. Recordemos también que la FIA se ha pronunciado diciendo que vale, que entienden lo que ha dicho la Fórmula 1, pero que veríamos. Yo creo que esto todavía sigue habiendo culebrón. Quizá la Fórmula 1 ha intentado que mirásemos para otro lado, pero creo que desde luego que va a seguir habiendo culebrón y va a seguir sonando bastante este año. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que os hemos estado tratando. Si os ha gustado, dar vuestro me gusta y suscribiros para no perderos ningún otro contenido. Por cierto, os aviso ya, si habéis llegado hasta este punto, el siguiente vídeo vamos a hacer un poco recopilación de las noticias más importantes de la semana, de las noticias que han pasado desapercibidas. Ya os lo aviso porque va a ser un vídeo, como digo, de esa recopilación que ya, o sea, partes de vídeos que ya hemos hecho, así que por si queréis estar atentos, si habéis llegado hasta este punto de este vídeo, es posible que hayáis llegado hasta el final de todos los vídeos de la semana y si queréis saltároslo no habrá problema, pero que va a ser ese vídeo recopilatorio de algunas partes de otros vídeos para recopilar noticias que han sido importantes esta semana y que han pasado a segundo plano por otras cosas que han ocurrido. Así que ahora sí, esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.